La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y abrimos una edición express de hora 25 porque en una hora empieza Carrusel Deportivo con el partido de la selección española contra Brasil, un amistoso contra el racismo en el deporte marcado por las palabras y también por las lágrimas de Vinicius cuando habló de cómo está sufriendo esta lacra en los campos españoles. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Partido a las 9:30 en el Santiago Bernabéu, la casa de Vinicius, juega el 7 del Madrid y de la selección brasilera con el brazalete de capitán. Partido España-Brasil bajo el lema Una misma piel, con el simbolismo de esa lucha contra la lacra, contra el racismo. Un partido que se fraguó tras el Valencia-Real Madrid precisamente de la temporada pasada, donde insultaron de forma racista a Vinicius. Será el segundo amistoso de este parón. En el primero España perdió contra Colombia. Hoy se espera, lo conoceremos en breve, el 11 de gala de la selección de Luis de la Fuente. Pues gracias, Tony. Seguro que en A+Media, en hora 25 Deportes, ya nos lo puedes ir contando. Y en nada, nos iremos a Baltimore, a Estados Unidos, donde los equipos de emergencia siguen buscando a 6 personas desaparecidas al venirse abajo un enorme puente de más de 2,5 kilómetros embestido por un carguero. Según ha contado esta tarde el gobernador de Maryland, la tragedia podría haber sido mucho mayor si los trabajadores del barco no hubieran avisado a tiempo de que tenían un problema eléctrico, algo que sirvió para que unos obreros detuvieran buena parte del tráfico. Por todo ello, afirma el gobernador que son héroes. Tengo que decir que estoy muy agradecido con toda esa gente que en cuanto saltó la alarma, en cuanto se notificó que había una emergencia, pararon literalmente todos los coches que iban a cruzar el puente. Son héroes. Han salvado vidas. Y nos falta el tiempo. Natacha Payá, buenas tardes. Buenas tardes. En lo que queda de día, las precipitaciones, algunas en forma de nieve, se concentrarán en la mitad sur peninsular. Ya de cara a mañana volverán a aparecer en amplias zonas de la península y en muchos casos intensas como en Galicia, Extremadura y Andalucía. Dejará de llover en el sureste peninsular, en las Islas Baleares y en gran parte de Cataluña. Mañana, día de avisos meteorológicos por fuerte viento, nieve y lluvia, aunque las temperaturas máximas irán en ascenso. Gracias, Natacha. Empieza hora 25. Y empieza en Baltimore, frente al puente que se ha venido abajo hoy embestido por un carguero. Ahí está la corresponsal de la SER, Sara Canals. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sara, todavía se busca a esas 6 personas que siguen desaparecidas, según ha confirmado el presidente Biden, que ha insistido en que todo apunta a que estamos ante un accidente, es decir, que no estamos ante nada intencionado, ¿eh? Sí, el presidente Biden ha hablado de un terrible accidente, ha anunciado que el gobierno federal pagará íntegramente la reparación del puente y ha confirmado que como mínimo 6 personas han caído al río, una cifra que podría aumentar, y que 2 han sido rescatadas. Everything so far indicates that this was a terrible accident. Y todo apunta a que las víctimas serían un grupo de operarios que estaba trabajando de madrugada en este puente, tapando baches, y que llevarían ahora mismo ya más de 13 horas en este río, a 8 grados de temperatura. En estos momentos aquí, desde el acceso este del puente, continúan las operaciones de rescate. Es ahora mismo la gran prioridad, una operación por vía aérea y marítima, y que según las autoridades es compleja, dada la extensión del río y las frías temperaturas. Baltimore, mientras tanto, sigue en estado de shock. El gobernador ha declarado esta mañana el estado de emergencia y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se ha desplazado hacia aquí, hacia el lugar de la tragedia. Gracias, Sara. Y un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por primera vez una resolución pidiendo el alto el fuego en Gaza, solo un día después, Israel se levanta de la mesa de negociación con Hamás. Argumenta el gobierno de Netanyahu que las conversaciones para liberar rehenes están en un punto muerto y, pues eso, que se marchan. Victoria García, buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Hamás, aprovechando la resolución que ayer aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU, pero que Israel no va a seguir, ha apretado las tuercas en esa negociación. Pide a Israel el fin de la guerra y de la ocupación de Gaza para liberar a los rehenes israelíes que mantienen su poder. Los representantes del gobierno hebreo ya han dicho que la situación está en punto muerto y se han vuelto para casa, abandonando Doha. El ministro de Defensa israelí está en Washington, donde ha ido por más armas y por más equipos de combate, y allí ha dicho: The means to achieve our goals, the destruction
Nosotros queremos destruir a la organización Hamas, pero también queremos traer a los rehenes israelíes secuestrados por ellos de vuelta. Por eso nos avenimos a negociar, pero hay cuestiones que no están sobre la mesa, decía Gallant. El Departamento de Estado norteamericano ha dicho, tras conocer el punto muerto de esas negociaciones, que una invasión terrestre de Rafah a gran escala no solo va a afectar a los civiles palestinos, sino que tendrá un efecto importante en Israel, aislándolo aún más internacionalmente. Gracias, Vicky. Seguro que se acordarán, ayer Israel acusó al gobierno español de recompensar al terrorismo por la intención de Pedro Sánchez de reconocer al Estado palestino. Pues bien, hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le respondía así desde los micrófonos del Hoy por Hoy. Es un disparate unir ambas cosas. El día 7 de octubre el gobierno dejó claro que condenaba el acto terrorista de lo que es un grupo terrorista como Hamas. Pero lo que está claro es que el pueblo palestino no tiene por qué estar condenado a ser un pueblo refugiado eternamente. Y en Reino Unido, Julian Assange gana tiempo porque el Tribunal Superior de Londres ha frenado hoy la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, donde le quieren juzgar por 18 delitos de espionaje. Isabel Villar. La justicia británica da 3 semanas a Washington para que asegure que Assange tendrá el mismo trato que un estadounidense ante los tribunales, que se respetará la libertad de expresión y que no será condenado a muerte. Si Estados Unidos no ofrece esas garantías, Assange podría recurrir su orden de extradición y se fijaría una nueva vista. Y el PP hoy sí ha terminado de deshojar la margarita. Alejandro Fernández va a ser su candidato a las elecciones catalanas. Han estado 2 semanas sin decir quién iría en las papeletas para acabar confirmando al que ya es actualmente su líder en esa comunidad. Reconocen en Génova que el adelanto electoral les ha dejado sin mucho margen de maniobra para decidir si cambiaban de candidato, así que va a ser él, Alejandro Fernández, que como recordarán ha tenido varias discrepancias públicas con Feijóo, por ejemplo, sobre los contactos con Junts, David Junquera. Tras mucho darle vueltas, el PP se queda con lo que ya tenía. La cara de Alejandro Fernández pintará los carteles electorales populares, será candidato a la espera de la designación oficial. Una buena noticia para el portavoz Miguel Tellado. Me alegro de esa designación. Creo que Alejandro Fernández es un gran candidato y hará un gran trabajo. No quiere entrar el PP en detalles sobre el accidentado proceso de selección. Descartan que se elija a Fernández por falta de alternativas y sí reconocen que el adelanto electoral dio al traste con los tiempos e imposibilitó hacer el Congreso del PP catalán. Un PP catalán para el que ya ponen deberes. Creo que tenemos una labor tremendamente importante por delante, que es aglutinar el voto del centro derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano. Defienden los populares que el PSC ya no es constitucionalista porque está lo que manden los independentistas. El nombramiento de Fernández se consolidará mañana en Barcelona con la presencia de Feijóo. El candidato ha dado ya las gracias en redes sociales y ha recibido las felicitaciones de buena parte del PP catalán, entre ellas las de Dolors Montserrat o Daniel Sirera, nombres que sonaron para sustituirle. Gracias, David. Y en plena precampaña catalana, el Consejo de Ministros aprueba recurrir ante el Constitucional la decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular que básicamente pedía una nueva declaración unilateral de independencia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sostiene que este recurso es coherente con la política del Gobierno. Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo. Este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, que es nuestro marco de diálogo y de convivencia, y protege el diálogo, los acuerdos, que seamos capaces de entendernos. Pero desde el Govern catalán, su portavoz Patricia Plaja carga contra esta decisión. Ha aprendido poco o nada de estos últimos años, ¿no? Recurrir al Constitucional por buscar coartar y limitar el debate parlamentario nunca ha sido ni será una buena opción. Aquí hay que recordar que Esquerra no quería que esta iniciativa se debatiera en el Parlamento. De hecho, por eso se abstuvo en la votación de la mesa, donde Junts y la CUP sí votaron a favor. 8 y 8, 7 y 8 en Canarias, y al Constitucional también se plantean ir los socialistas de Baleares después de que el PP y Vox hayan eliminado la Oficina Anticorrupción en esa comunidad. El argumento del PP es que esta agencia es un invento del PSOE que nunca ha funcionado. Claro, con esta decisión que han aprobado en el Parlamento Autonómico, Baleares se convierte en la primera comunidad que liquida una oficina de este tipo. Radio Mallorca, Chus Navarro. De momento será un ente dependiente de la Consellería de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación, aunque el texto ya avisa de que se va a declarar la caducidad de los procedimientos en curso que superen el plazo de 6 meses o un máximo de 9 para los que estén prorrogados. En Vox han vuelto a criticar hoy esa oficina, aseguran que no sirve para nada y que por eso es necesario su cierre. Patricia de las Heras, diputada de Vox. La de cerrar este chiringuito que solo pretendía dar apariencia de buen gobierno
al gobierno más corrupto. Una oficina que se cierra con 207 asuntos pendientes y al margen de la eliminación de esa oficina, la norma aprobada hoy contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales. La oposición ha coincidido en calificar la norma aprobada hoy como una chapuza. Esto en Baleares, pero es que en Castilla y León el PP y Vox han presentado su propuesta para sustituir la normativa autonómica de memoria histórica. Ellos lo llaman la Ley de Concordia, pero es que atención, porque en el texto no aparece la palabra dictadura y de hecho la palabra franquismo solo aparece una vez y aparece para decir que no existe consenso sobre qué supuso la guerra civil y qué supuso el franquismo. Esto era una de las principales exigencias de la extrema derecha y los populares, tras 2 años de legislatura, pues acaban pasando por el aro. Radio Valladolid, Javier Cuevas. El decreto aún vigente de memoria histórica y democrática fue aprobado en 2018 por el propio Partido Popular. La proposición de ley es muy parecida a la registrada hace unos días en las Cortes Valencianas. De hecho, en la exposición de motivos hay 2 párrafos calcados. Uno de ellos alude, y cito, a la versión sesgada que las nuevas generaciones han recibido sobre la guerra civil. Carlos Menéndez es el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León. Lo que hacemos con esta proposición de ley es un tratamiento objetivo y dar el mismo tratamiento a todas, absolutamente a todas las víctimas políticas. En las 13 páginas del texto no aparece la palabra dictadura para aludir al franquismo y extiende su apoyo y reconocimiento a las víctimas desde la llegada de la Segunda República hasta 1978. Las reacciones entre los grupos de la oposición no se han hecho esperar. Luis Tudanca, Partido Socialista; Francisco Igea, Grupo Mixto. Es como si en Alemania hoy promovieran la defensa del nazismo y defendieran el Holocausto. No puede ser. Es intolerable. El Partido Popular se ha humillado de una manera completamente inesperada e innecesaria. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califican esta proposición de ley como una gran operación de blanqueo del fascismo. Y por cierto, el gobierno ha abierto expediente a la Cofradía del Mutilado de Málaga por exhibir símbolos franquistas. En concreto, exhibieron la bandera preconstitucional en el estandarte que encabezaba la procesión de esta cofradía el pasado sábado. Málaga, Jesús Sánchez. En concreto, el símbolo portado por nazarenos lleva bordadas varias referencias al régimen y a la bandera del águila. Justo ahí se puede leer perfectamente la palabra Franco 1936. El expediente informativo va a servir para determinar si la exhibición de estos símbolos vulneran la Ley de Memoria Democrática. Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga. En el país que vivimos y en la situación que estamos, que nadie exhiba símbolos franquistas, símbolos de la dictadura y menos en un acto pretendidamente religioso. La Cofradía del Mutilado dejó de procesionar en 1976 con el fin de la dictadura. En el 92 convocó varias reuniones entre mutilados del bando franquista y del republicano con el objetivo de la reconciliación, pero no hubo acuerdo final para restaurar el Cristo. Desde 2022, con la imagen ya recuperada, recorre de nuevo las calles de Málaga. Y terremoto en Radio Televisión Española. Resulta que el Consejo de Administración cesa a la presidenta interina del ente público, a Elena Sánchez, y también al jefe de los contenidos de la corporación. 2 ceses importantísimos. Los consejeros van a volver a reunirse mañana para decidir quién sustituye a Sánchez. De fondo de todo este tema, pues la tensión entre ambos cargos, todo con una polémica que ha colmado el vaso. El posible fichaje de Broncano para competir contra el hormiguero. Javier Gregory, buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda, la guerra interna dentro del Consejo de Radio Televisión Española ha llegado hoy a su punto de máxima tensión, aunque esta crisis ha ido aumentando durante las últimas semanas por los enfrentamientos políticos entre los principales partidos o por la propuesta del fichaje de David Broncano. Pero las decisiones más drásticas se han adoptado hoy, como el cese de la hasta ahora presidenta interina Elena Sánchez y el cese también previo del director de contenidos del ente público, José Pablo López. Mientras tanto, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que lo importante es mantener la independencia de la radio y la televisión pública. Que aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Como no se ha llegado a un acuerdo en la reunión maratoniana de hoy, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española se reunirá de nuevo mañana para decidir cómo debe ser la presidencia del ente público, interina como hasta ahora o en cambio rotatoria, de 6 meses, entre los 9 consejeros que hay actualmente en el ente. Hora 25. Pablo Tallón.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Primeros cambios de seguridad en cárceles catalanas tras el asesinato de una cocinera a manos de un preso hace 2 semanas. En Lleida han sacado de las cocinas a 5 reclusos condenados por delitos de sangre y en la prisión de Lledoners han hecho lo mismo, aunque en este caso aseguran que lo han hecho solo por razones de logística. Radio Barcelona, Pol Valero, bona tarda. Bona tarda. Son recolocaciones que se han aplicado a internos que cumplen una pena por homicidio o por delitos violentos. Estos cambios están impulsados por la dirección de los 2 centros penitenciarios, el de Lleida y el de Lledoners, aunque desde la Consellería de Justicia aseguran que no ven ningún problema con estas medidas. De hecho, recuerdan que la consellera Ubasart ya anunció que se revisarían los criterios para obtener un puesto de trabajo en las cocinas de las cárceles, donde los presos tienen acceso a utensilios como cuchillos. Fuentes de justicia reiteran que en el contexto actual hay que reforzar la seguridad y la percepción de seguridad, por eso insisten en que son movimientos naturales, dicen, y que la prioridad es la protección de internos y trabajadores. Gracias, Paul. Y en Andalucía, la Guardia Civil ha intervenido 6 narcolanchas en distintas operaciones en los últimos 5 días, tanto a lo largo de la costa como en el río Guadalquivir. Los agentes han incautado también 400 litros de combustible. Es aquí donde pone el foco la Guardia Civil después del asesinato de 2 agentes en Barbate arrollados por una narcolancha a principios de febrero. Y sobre esto, hoy estamos contando en la SER que la cámara que llevaba uno de los agentes demuestra que el ataque contra ellos fue directo y sin titubeos. Así lo dice la Fiscalía. Pedro Jiménez. Las grabaciones de la embestida de la narcolancha contra la Zodiac de la Guardia Civil, que mató a 2 agentes en Barbate, se están convirtiendo en la prueba de cargo. La principal es la GoPro de uno de los agentes que sobrevivió. La grabación capta cómo tras recibir una primera embestida la narcolancha se aleja regresando a gran velocidad y pasando por encima de la embarcación oficial, dice un informe de la Guardia Civil. En ese momento, añade, el audio recoge las voces de los guardias civiles tratando de socorrer a uno de ellos que ya no responde, a otro que presenta una herida muy sangrante según sus propias palabras, y cómo se percatan de la ausencia de un tercero que debido al brutal ataque cayó al agua siendo rescatado minutos después sin vida. Los hechos contaron con unos testigos privilegiados que estaban a bordo de un barco que fondeaba cerca de la Zodiac y la narcolancha. También entregaron sus grabaciones a la Guardia Civil. La Fiscalía sostiene que todos estos vídeos conducen a afirmar que se trató de un ataque directo y sin titubeo. Hora 25. Pablo Tallón. La economía española creció un 2,5% el año pasado, por encima de las previsiones del gobierno y también por encima de la media de los países europeos. Pero es que todavía en economía hay una noticia relevante de la tarde que interesa especialmente a quienes sean clientes de Orange o MásMóvil, porque atención, las 2 empresas funcionan ya desde hoy como una única compañía porque han completado ya el proceso de fusión. El nuevo operador es el líder del mercado español con 37 millones de líneas, aunque seguimos sin saber cuál es su nombre comercial. Dicen en cualquier caso que los clientes no van a notar nada, Karima Garbi. La fusión de las 2 compañías las sitúa por delante de Telefónica con 30 millones de líneas móviles y algo más de 7 millones de banda ancha. Los clientes, aseguran desde las teleoperadoras, no notarán cambios en el servicio ni tampoco en sus tarifas, que por ahora se mantendrán igual. La nueva compañía está compuesta al 50% por cada empresa, por lo que tendrán los mismos derechos en la gobernanza. Eso sí, los accionistas de Orange recibirán un mayor dividendo. El proceso de unión comenzó hace 2 años. Hasta entonces han tenido que pasar por varias fases. La última, el visto bueno de la Comisión Europea, que la concedió en marzo de este año bajo la condición de que MásMóvil vendiera al operador digital Digi algunos de sus servicios. Esta condición, aseguraban desde Bruselas, era para mantener la presión competitiva que ejercía MásMóvil en el mercado español. Y en Bruselas, hoy nueva protesta de los agricultores que coincide con la reunión de los ministros del ramo europeos. Han dado el visto bueno a la propuesta que hizo la Comisión para reducir la burocracia y flexibilizar los requisitos medioambientales de la política agraria común, una de las principales exigencias de los agricultores europeos para levantar las protestas. Carlos Sevilla. Sí, la propuesta de Bruselas que han avalado hoy los ministros suaviza las exigencias para acceder a las ayudas de la PAC en cuestiones como el manejo de los barbechos o la rotación de cultivos y reduce los controles a las explotaciones más pequeñas. Los agricultores estaban hoy presentes y han sido claramente escuchados.
Ha dicho en la rueda de prensa posterior el ministro belga que ostenta la presidencia este semestre. Las principales organizaciones agrarias ven con buenos ojos el acuerdo. Miguel Padilla, de COAG. La Comisión se ha dado cuenta, la Unión Europea se ha dado cuenta de que legislar a espaldas de la realidad agraria es un disparate. Y bueno, parece ser que está dando pasos desde nuestro punto de vista positivo. Está previsto que el Parlamento Europeo apruebe la propuesta a finales de abril para que entre en vigor de forma retroactiva el pasado 1 de enero. Hora 25. Pablo Tallón. Sanidad amplía hasta los 74 años el cribado de cáncer colorectal, que es un tipo de cáncer muy asociado al envejecimiento, aunque es verdad que el problema a la hora de detectarlo no es tanto ese, como que no todo el mundo se hace las pruebas. Por eso, desde la Sociedad Española de Oncología Médica piden a las autoridades pues que, además de mandar cartas, se tomen otras medidas para que esta población de entre 50 y 74 años sí se haga las pruebas. César Rodríguez es su presidente. Hay algunas iniciativas de algunas comunidades autónomas que son interesantes, como es que mando la carta, pero ya mando también el kit para que no tengas que ir a buscarlo al centro de salud. Esto, por ejemplo, permite aumentar la adherencia. El cine a 2 euros los martes para los mayores de 65 años. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defiende que la medida sea universal, es decir, que no se filtre por renta y que beneficie a todos los mayores sin tener en cuenta ningún otro criterio. Sectores culturales, el cine fue uno de los más afectados por la pandemia, los que más le costó recuperarse, y entre otras cosas fue por la caída del público de 65 o más años. Cuando adoptamos esta medida, también estamos adoptando una medida de apoyo para el sector cultural y para la economía de nuestro país. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.